Habrá mucha gente, seguramente alguien en medio de una agresión te ayudaría. Nadie hizo nada. Fue a plena luz del día. Había alrededor de 15 testigos, pero nadie se movió. Somos animales sociales por naturaleza. Hola, muy estimados seres vivos. Bienvenidos a mi canal una vez más. Aprovecho para hacerles la invitación de siempre para que se suscriban, para que le den me gusta, para que compartan y para que comenten este video. El día de hoy vengo con el look de Diana Salazar, diría mi madre, porque traigo los ojos falsamente amarillos. Es otro de los colores de pupilentes que me gustan, pero además son lentes de contacto que tienen graduación y me gusta cómo resalta con el maquillaje. No lo he contado, pero en algún punto quería hacer un canal de YouTube también para crear contenido de maquillaje, que ya sé que es muy distinto a lo que estoy haciendo hoy día. Bueno, comenzamos con la recomendación del día, que es este libro que recientemente leí. Me gustó bastante, es un libro muy breve, una novela, se llama Corazón de Perro, por este ruso que no sé exactamente cómo se pronuncia, pero diría Mikhail Bulgakov, que la verdad es una muy buena novela, muy interesante. Trata de un endocrinólogo que le inserta las glándulas seminales y la hipófisis. Se me pasó mencionarlo en un primer momento, pero son las glándulas seminales y la hipófisis de un ser humano. A un perro, porque está experimentando para lograr encontrar la causa del rejuvenecimiento, o sea, evitar más bien el envejecimiento en los seres vivos, pero para su sorpresa el perro comienza a convertirse en humano y básicamente la novela nos va narrando cómo evoluciona ese perro que le insertaron las glándulas seminales y la hipófisis de un ser humano, un obrero que recién había fallecido. Y la verdad es que es bastante, bastante interesante en cuanto a las diferencias que nos decimos tantas veces que existen entre los perros o entre otro ser vivo distinto al ser humano. Me gustó mucho, lo recomiendo. Y bueno, ahora vamos a pasar al tema de este día, que este tema es muy limitado, vamos a decir. O sea, se refiere a un fenómeno en concreto, al menos en lo que se ha descrito dentro de la psicología social. Pero la verdad es que yo tengo la teoría de que este tema del que vamos a hablar puede aplicar en muchas otras áreas de la vida, refiriéndonos a la vida social del ser humano. Sin embargo, en este video me voy a limitar nada más a lo que es el efecto espectador. Ese es el tema, el efecto espectador. Y cuál es su origen, de dónde viene esta denominación y a qué se refiere, porque la verdad en algún punto el efecto espectador, el entenderlo, nos puede servir bastante para evitar sobre todo situaciones de emergencia. Obviamente no es una garantía, pero nos ayuda a analizar el comportamiento humano en sociedad. Ay, mis gatos están peleando. Y además nos ayuda a tratar de prevenir una situación de este tipo en donde nos estamos viendo agredidos en medio de un grupo de personas. De eso vamos a hablar en este día. Y bueno, comenzamos con este tema que decía es el efecto espectador, que también se le llama síndrome de Genovese, por la persona a la que le pasó determinada situación en Estados Unidos y que a partir de ahí se le denominó de esta manera a este efecto, y que básicamente se refiere a una difusión de responsabilidad en situaciones de emergencia para una persona que se está viendo agredida en medio de un grupo de personas y que no recibe ayuda por parte de nadie. Vamos a irnos un poco a algo práctico para entender en qué situaciones se da este efecto espectador, para que lo veamos como algo útil, porque no sé si se han dado cuenta, pero trato de que lo que hablemos en este canal, no dejan de pelear, lo que hablemos en este canal pueda resultarnos útil a nuestra vida diaria. Entonces vamos primero a ilustrar el tipo de situaciones en las que se da este efecto espectador. Cuando yo tenía alrededor de 13 años fui a caminar con mi perro y con una amiga. Yo llevaba a mi perro con una correa, era un pug, un perro mediano.
Y de repente en una calle, en una cuadra, salió un perro mucho más grande que el mío y se me fue directamente a mi perro, se fue a agredirlo, a atacarlo. Y a una persona que le encantan los perros, pues entenderán que le resulta muy difícil ver a su perro que está siendo agredido y trata de hacer hasta lo imposible por protegerlo. Entonces el otro perro estaba mucho más grande y el mío estaba relativamente pequeño si lo poníamos en comparación. Entonces ahí cerca había un grupo de alrededor de unos 7 hombres, algo así, en una casa, estaban ahí afuera, estaban conviviendo. Y yo me metí en la pelea de perros porque mi perro pues ni siquiera tenía dientes, era un pug, ya saben más o menos cómo tienen los dientes. Entonces estaba desesperada tratando de proteger a mi perro y estaba gritándole a los hombres que estaban ahí cerca, por favor, ayuda, ayuda, ayuda. Pues yo era una niña básicamente porque tenía 13 años y no nada más de la edad, sino que mi complexión era bastante frágil. Entonces pues estaba pidiendo ayuda, pero nunca recibí la ayuda, así que fue por mi cuenta que logré salvar a mi perrito. Pero esta anécdota sirve para imaginarnos y entender en qué tipo de situaciones se da el efecto espectador, porque el hecho de que no me ayudara ninguno de estos hombres se supone que es explicado por el efecto espectador que explicaron en algún momento los psicólogos que hicieron un experimento luego de cierto acontecimiento que ahorita vamos a narrar. Entonces, a eso se refiere el efecto espectador. A cuando en un grupo de seres humanos hay una situación de emergencia, nadie apoya a la víctima, nadie la ayuda, nadie la auxilia, porque hay una difusión de responsabilidad. Nadie siente que tenga que ayudar a la persona que está siendo agredida en ese momento. ¿Cómo se formuló esta teoría o se llegó a descubrir? Que en algún momento puede ser controvertible, por supuesto. Esto es nada más algo que estoy compartiendo porque me resulta útil y creo que puede resultarle útil a otras personas, pero ¿cómo se llegó a descubrir esto del efecto espectador? Pues bueno, fue en el año de 1964 en Estados Unidos que una mujer en la madrugada del 13 de marzo se regresaba a su casa después de su jornada de trabajo y al momento de regresar a su casa pues fue agredida por un hombre que la iba siguiendo y fue durante la mañana, durante esa madrugada, que la apuñaló en múltiples ocasiones por un lapso de alrededor de 35 minutos. Eso es lo que nos cuentan algunas fuentes. Y en síntesis, durante ese tiempo hubo testigos, hubo personas del barrio que hasta encendieron las luces porque escuchaban los gritos de esta chica que se llamaba Catherine Susan Genovese. Pero nadie hacía nada. Entonces el agresor la privó de la vida en ese tiempo y nunca nadie actuó, nunca nadie llamó a las autoridades y esto causó mucho revuelo porque pues a pesar de que había tantas personas alrededor y de que la mujer estaba pidiendo auxilio en múltiples ocasiones mientras era agredida, nunca recibió la ayuda por parte de las personas que estaban alrededor. Luego de esta situación tan lamentable, pues estos psicólogos que mencionaba hace un momento descubrieron lo que es el efecto espectador y hasta realizaron algún experimento con grupos de personas en donde llegaron a la conclusión de que entre mayor número de personas hay en una situación de emergencia, es menos probable recibir ayuda. Esto lo podemos observar incluso hoy en día y creo que hoy en día es más notable cuando las personas ven que hay una situación de emergencia y ya ni siquiera es de no actuar. El efecto de espectador es mucho más palpable porque sacan hasta los celulares para comenzar a grabar y nadie presta ayuda. Entonces ahí sí que podemos ver de manera completa cómo se presenta ese efecto espectador. ¿Qué es lo que nos recomienda la psicología para combatir esa difusión de responsabilidad que existe? Y esto no lo encontré en internet, en esta investigación muy sintetizada que hice, sino que lo había leído anteriormente por un libro de psicología, que cuando nosotros nos estamos viendo agredidos en una situación de este tipo, si no conocemos a las personas que hay alrededor, que muchas veces pasa obviamente si simplemente salimos y se da una situación de este tipo,
hay que señalar a alguien en concreto para buscar que nos preste ayuda, no gritar auxilio al aire, sino decirle a una persona en específico: oye, tú de la camiseta roja, auxíliame, por favor, ayúdame. No sé, pues cuál sea la situación de emergencia que se esté dando en ese momento, pero hay que señalar e identificar a alguien para combatir esa difusión de responsabilidad que existe, porque las personas cuando están en sociedad, cuando están en una masa, pues simplemente nos guiamos por lo que hacen los demás y esperamos que alguien más actúe. Entonces, eso es lo que nos dice la psicología que deberíamos de hacer. Como decía, sé que este efecto puede parecer algo muy complejo de una área muy limitada de la vida, es decir, nada más cuando se presentan situaciones de emergencia, pero la verdad es que el efecto espectador tiene una relación con esto de la psicología de las masas y con el análisis del yo, que en algún momento hacía Sigmund Freud. Yo he visto esa relación, pero creo que ese tema es mucho más abarcativo y también más teórico, que me gustaría después hablarlo, nada más dedicarle un video a eso. Pero es un hecho que los seres humanos, cuando estamos en sociedad, pues nos comportamos de una manera distinta a cuando nos encontramos en soledad o cuando estamos con personas que resultan de nuestra confianza verdaderamente, y por eso cambiamos bastante, y sobre todo en este tipo de situaciones en donde nadie toma la iniciativa para hacerse responsable. Claro que hay muchos factores también para que una persona no intervenga. Por ejemplo, si resulta imposible prestar ayuda, pues bueno, eso habría que valorarlo, pero una situación de este tipo, como el caso del que derivó el descubrimiento de este efecto espectador, en donde nada más era un hombre y podía prevenirse esta situación, pues creo que sí resulta muy ilustrativa de cómo muchas veces las personas dejan de actuar simplemente porque se ubican en una masa. Y yo decía que esto creo que se puede trasladar a muchas áreas de la vida. Por ejemplo, cuando hay un salón de clases, yo muchas veces se lo digo a los alumnos, yo nunca pregunto al aire, porque existe esa difusión de responsabilidad de quién debe contestar, porque es un grupo grande de personas y pues nadie siente que tenga que contestar a la pregunta que hace el maestro al aire. Entonces yo por eso siempre, cuando estoy impartiendo clases, me gusta que haya mucha participación y siempre señalo a alguien en concreto. Oye, Juan Pérez, ¿qué opinas sobre este tema? Entonces es ir sobre alguien en específico, porque cuando estamos en grupo siempre delegamos la responsabilidad y también se refleja en muchas otras áreas. Por eso es importante entender el cómo funcionamos cuando estamos en grupo y cuando estamos en medio de la sociedad en sí. Por eso es interesante analizar cómo repercute, sobre todo en este efecto espectador, que digo, puede haber algunas divergencias en los puntos de vista sobre si esto es realmente así, pero creo que muchas veces lo hemos visto, y casi todos los seres humanos, cuando actuamos en conjunto, no lo hacemos tanto por un sentido común, sino que lo hacemos más porque existe un líder y porque sobre todo nos están guiando, que esto tiene mucha relación con los videos previos, nos están guiando con base en un ideal, con base en una ideología o con base básicamente en un orden imaginado, no tanto en algo tan trascendental como preservar la vida de alguien, como auxiliar a alguien que se está viendo afectado en su integridad en determinado momento. Así que básicamente este era el tema que quería compartir, porque es importante y lo podemos trasladar a muchas áreas de la vida, el cómo cuando estamos en sociedad perdemos la individualidad y sobre todo perdemos la responsabilidad para actuar, porque esperamos que alguien más lo haga. Y esto hay que tratar de evitarlo, no nada más en cuanto a otras personas cuando estamos en una situación de emergencia, sino ser conscientes de cómo nos vemos afectados en nuestra psicología al estar en medio de un grupo de personas. Y bueno, seres vivos, muchísimas gracias por ver este video. Nos estamos viendo en una próxima ocasión. Nuevamente gracias a las personas que se han suscrito y les invito a que me sigan apoyando. Gracias.